Este fue el momento en que fuerzas estadounidenses bajaron de helicópteros y capturaron a este petrolero venezolano. Las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela estaban en su peor momento, pero Maduro parecía tener una respuesta. Él tenía esperanza, no porque su ejército pudiera enfrentar a Estados Unidos, sino porque creía que fuerzas secretas en las sombras no lo dejarían caer. El 26 de octubre de 2025, un misterioso avión de transporte Ilyushin Il-76 llegó a Caracas. 2 días después, la aeronave voló de ahí a Cuba y Nicaragua. Después volvió a Venezuela y el 30 de octubre emprendió su viaje de regreso al país de origen. Fue misterioso porque no se sabía el propósito de la misión, pero los expertos notaron un patrón similar al investigar la historia. La flota de aviones también servía para abastecer expediciones militares al sur global, especialmente a África. Pero esta vez su destino era Latinoamérica, y el momento parecía perfecto. Por la misma época, Maduro dijo en televisión que Venezuela tiene 5.000 misiles antiaéreos de ese país. No fue solo una declaración, sino una advertencia para Estados Unidos, que ignoró esto y decidió darle una lección a Venezuela. ¿Fue un error de cálculo o una jugada maestra? Pronto, ambas partes entendieron Irán y Corea del Norte la coalición CRINC, y esta alianza volvió a Nicolás Maduro más rígido y despiadado. Esto permitió corrupción y opresión sistemática del pueblo venezolano, pero esto no le molestaba a estos países, porque ambos objetivos se estaban cumpliendo: asegurar el suministro de petróleo y mantener a Estados Unidos bajo control. Parece loco, pero era así. Conforme crecían las necesidades energéticas, la demanda de petróleo aumentó y Venezuela ganó importancia mundial. Así que, lógicamente, las exportaciones de petróleo de Venezuela deberían haberse disparado muchas veces, pero la realidad cuenta una historia completamente diferente. En 1998, antes de Hugo Chávez, el país producía unos 3.4 millones de barriles de petróleo diarios. Cuando Chávez murió y Maduro asumió en 2013 la producción, ya era de unos 2.7 millones de barriles diarios. Tras 2019, la producción petrolera de Venezuela cayó a 1 millón de barriles diarios. Era extraño para un país que perdió la oportunidad de ser uno de los más ricos vendiendo petróleo, pero en la realidad todo indica que estaba destinado a esto. La mala gestión y la corrupción parecían la causa, pero en realidad era algo distinto. Al principio, factores internos como la mala gestión causaron el declive. Este declive convirtió a Venezuela en un centro para poderosas redes criminales y organizaciones de tráfico de drogas como Trende, Aragua, Trindelano y el Cártel de los Hijos. La vida diaria se volvió más insegura para los ciudadanos. Después, Nicolás Maduro asumió la presidencia en 2013. ¿Cambiaron las cosas? Sí, cambiaron. El único problema fue que estos cambios que él trajo convirtieron a Venezuela en un infierno. Las condiciones de vida empeoraron significativamente y es ampliamente descrito como un líder autoritario. Incluso lo han acusado de corrupción y de vínculos con cárteles de drogas por su mala gobernanza. Casi 8 millones de venezolanos han huido del país desde 2014 y eso no es un error. Eso es más que la población de muchos países. El 85% se reasienta en países latinoamericanos, con al menos 3 millones en Colombia. Grupos armados que operan a lo largo de la frontera más pobre entre Colombia y Venezuela han puesto aún más en peligro a los migrantes, intensificando la inseguridad y contribuyendo a una crisis humanitaria regional que ha sobrecargado la capacidad de los países vecinos para proporcionar vivienda, atención médica y empleo. Por la crisis en Venezuela, el narcotráfico y redes criminales han crecido en América Latina, el Caribe y Norteamérica. En múltiples ocasiones, Estados Unidos ha intentado frenar las redes de narcotráfico y la corrupción sistémica de Venezuela mediante sanciones, especialmente después de 2018 sanciones. Recuerda esta palabra porque ha hecho de Venezuela un campo de batalla entre superpotencias. Estados Unidos no solo atacó el sector petrolero de Venezuela, también sancionó a empresas extranjeras que mantienen negocios con Caracas. Eso mostró la intención de Washington de aislar económicamente y diplomáticamente al régimen de Maduro. Pero ha pasado más de una década, y Maduro mantiene su supremacía intacta.
Todo porque la coalición Krink, sus padrinos, no quería que fallara. El mundo pensaba que el petróleo era la razón, hasta que grandes movimientos mostraron lo contrario. Los aliados de Maduro ofrecieron más que apoyo diplomático y ayudaron a Venezuela a funcionar pese a las sanciones. Rusia intermedió para suplir la caída de la producción petrolera de Venezuela y vender su crudo internacionalmente. Desde 2001 ambos países han formalizado su alianza energética, centrada en proyectos de crudo pesado en la faja del Orinoco. Empresas estatales rusas invierten en 3 empresas mixtas venezolanas que producen unos 107,000 barriles diarios de crudo. Esto equivale al 11% de la producción actual de Venezuela y genera unos 67 millones al mes, según Francisco Manaldi, director del Programa de Energía para América Latina en la Universidad Rice. Rusia controla derechos de exploración y exportación en los campos de gas Patao, Megalones y Provet en Venezuela. Las reservas de crudo venezolano sin explotar podrían valer hasta 5,000 millones. Después llegó el segundo mayor apoyo para Maduro. Beijing es el principal acreedor y comprador de petróleo de Venezuela, enviando cargamentos por terceros para evadir sanciones de Estados Unidos. Su financiamiento con China funciona mediante 2 mecanismos principales. El primero es un fondo a largo plazo de 20,000 millones. El segundo, el fondo chino, que empezó con 4,000 millones y llegó a casi 5,000 millones. Es mucho dinero, ¿es verdad? Pero ahora se arrepienten. Un estudio reciente realizado por un equipo de economistas venezolanos, dirigido por Ricardo Hausmann, arroja luz sobre la magnitud de la crisis financiera de Venezuela. La deuda externa total de Venezuela es de unos 160,000 millones de dólares según el informe. De esa suma, al menos 255,000 millones son deuda con China. Esta deuda figura en los balances de Bandes, el Banco de Desarrollo de Venezuela fundado por Hugo Chávez. El solo servicio de esta deuda china le cuesta a Venezuela entre 5 y 6,000 millones cada año, una carga enorme para una economía que ya está al borde del colapso. Recuerda, esta cifra solo considera acuerdos entre gobiernos, no considera las deudas privadas de empresas chinas o mixtas chino-venezolanas que financian. Todo iba bien, pero en 2018 sucedió lo inesperado. En diciembre de 2018, Rusia dejó claro este compromiso al enviar bombarderos estratégicos de largo alcance a Venezuela en una demostración de apoyo muy visible. Luego, Moscú y Caracas firmaron acuerdos de cooperación técnico-militar, y Venezuela propuso dar a Rusia acceso a la base militar en Isla La Orchila, cerca de las costas de Estados Unidos. En 2019, aviones rusos llegaron a Caracas con 35 toneladas de suministros militares y técnicos. De 2005 a 2013, las exportaciones rusas de armas a Venezuela alcanzaron unos 11,000 millones, incluyendo aviones de combate, Su-30 MK, helicópteros, Mi-35 y Mi-17 tanques, artillería autopropulsada y sistemas avanzados de defensa aérea, como el S-300VM. Esto no era solo un apoyo simbólico, era una gran asociación militar. Rusia hacía todo para ayudar a su amigo. Oh, vamos, hablemos de la realidad, porque en la geopolítica no hay amigos ni enemigos permanentes, solo intereses permanentes. Rusia observaba a la segunda superpotencia de Venezuela y desde Moscú, esta relación respondía a una estrategia dual. Venezuela dio a Rusia una posición adelantada en el hemisferio occidental para contrarrestar el dominio militar de Estados Unidos en 2025. Según el Washington Post, una carta de Nicolás Maduro a Vladimir Putin pidió ayuda para reforzar las defensas aéreas de Venezuela. La carta pedía restaurar los Sukhoi Su-30 MK, revisar 8 motores y 5 radares. En Rusia, la compra de 14 misiles supuestamente rusos y apoyo logístico extra. Maduro destacó que los aviones Sukhoi eran el principal elemento disuasorio de Venezuela ante una posible amenaza de guerra. Solicitó un financiamiento a 3 años mediante Rostec, el conglomerado de defensa ruso, sin especificar monto. Según informes, el ministro de Transporte de Venezuela llevó la carta a Moscú, y otra debía entregarse al viceprimer ministro ruso Denis Menturov. Sigue sin estar claro si el Kremlin recibió o respondió a estas solicitudes, ya que ninguna de las partes ha confirmado alguna nueva ayuda concreta. No oficialmente, pero extraoficialmente, el avión misterioso mencionado antes en el video indica otra cosa. Pronto surgieron informes sobre la carta de Maduro. El avión de transporte ruso más grande, el Il-76, llegó a Caracas a finales de octubre después de volar una ruta sinuosa con varias escalas, aunque nunca se reveló públicamente lo que transportaba. Al mismo tiempo, Maduro dijo en televisión que Venezuela tiene 5,000 misiles antiaéreos rusos. Estos son misiles ILGA-S,
sistemas de corto alcance y baja altitud. Son comparables a los Stinger estadounidenses. Pueden atacar drones, misiles de crucero, helicópteros y aeronaves a baja altura. Sin embargo, siguen existiendo serias dudas sobre su calidad, mantenimiento y desempeño en situaciones reales. Fuentes rusas sugirieron que la aeronave pudo haber entregado sistemas de defensa aérea avanzados, como el Pantsir S-1. Esto coincidiría con la rápida ratificación de Moscú de un nuevo acuerdo de asociación estratégica con Venezuela que contempla mayor cooperación técnico-militar. Rusia ha mostrado apoyo simbólico con bombarderos nucleares en Venezuela en 2018, buques navales en 2024 y presencia militar limitada en la crisis de 2019. La inteligencia militar de Ucrania reportó que un general ruso lidera una misión rotativa en Venezuela con unos 120 efectivos que entrenan a fuerzas locales en infantería, drones, artillería y apoyo de inteligencia. Con todo esto, ¿Estados Unidos aún elegiría atacar a Venezuela? Eso sería una tontería. Bueno, eso es lo que todos pensaban. Estados Unidos siempre tenía la mirada puesta. Venezuela. Solo debía evitar que los aliados de Venezuela interfirieran en caso de ataque. Ahora hay dos opciones. La primera era usar la fuerza bruta. La segunda, esperar el momento perfecto. Estados Unidos elige la opción más inteligente en el momento, y basta con los expertos rusos para confirmarlo. Funcionarios y analistas rusos han recalcado los límites, y un analista dijo que Rusia no irá a la guerra por Venezuela, porque los analistas coinciden ampliamente en que Rusia no es capaz ni está realmente interesada en brindar apoyo militar a gran escala. Actualmente, Moscú tiene menos recursos que en 2019 por la guerra en Ucrania y las sanciones occidentales. La distancia dificulta una intervención significativa, según un alto analista. Si Estados Unidos buscara un cambio de régimen forzado en Venezuela, Rusia difícilmente podría ayudar de forma efectiva. Pekín, otro aliado clave de Venezuela, enfrenta una economía en desaceleración y es cauteloso ante acciones que puedan causar sanciones secundarias o afectar negociaciones con Washington. Las medidas financieras lideradas por Estados Unidos contra Caracas hacen que cualquier apoyo a gran escala de China sea costoso y complicado, especialmente en un momento en que el propio país asiático quiere reducir las tensiones arancelarias. Luego de reunirse con Trump en Corea del Sur, Xi Jinping lo invitó a visitar China en abril de 2026. De hecho, China ahora está tratando de sacar provecho de la deteriorada situación de Venezuela, exigiendo descuentos aún mayores en el petróleo venezolano. No es comportamiento de un aliado confiable. No hay cifras exactas, ya que el gobierno venezolano no ha publicado datos oficiales en 7 años. La mayoría de los analistas estima que el petróleo es más del 80% de las exportaciones del país. Algunos calculan más del 90%. La mayor parte de ese petróleo va al mercado negro, y la mayoría termina en refinerías independientes en China. Las empresas estatales chinas evitan estas compras para no enfrentar sanciones. Pero Pekín a menudo hace la vista gorda ante los envíos dirigidos a entidades no estatales, especialmente cuando los buques tanque ocultan su verdadera identidad. Así que no parece que el petróleo provenga de Venezuela. Aproximadamente el 80% del petróleo venezolano llega a China a través de estos canales. Alrededor del 17% va a Estados Unidos mediante una licencia otorgada por el 3%, en gran parte bajo términos subsidiados. Venezuela también ha exigido tradicionalmente un pago parcial por adelantado para los cargamentos de petróleo. Pocos compradores aceptan ese riesgo ahora. Un buque tanque con 2 millones de barriles pese a descuentos vale unos 100 millones, cantidad que pocos arriesgarían ante una posible incautación de Estados Unidos. Por ello, los compradores esperan que Venezuela asuma más de ese riesgo. La conclusión para Maduro es que la única manera de vender petróleo venezolano bajo las condiciones actuales es ofrecer descuentos más profundos con menos requisitos de pago anticipado. Los volúmenes de exportación podrían verse afectados, lo que forzaría recortes de producción costosos y difíciles de revertir. Esto reduce aún más los ingresos limitados de Maduro para sostener el Estado. El aumento en los volúmenes de exportación refleja la desesperación de la empresa estatal Petróleos de Venezuela, sociedad anónima, por evitar un colapso total en los ingresos petroleros. Los bajos precios del crudo y sanciones de Estados Unidos han afectado especialmente a los crudos pesados de Venezuela. China, el mayor comprador asiático de Venezuela, ya recibe crudo ruso e iraní con grandes descuentos, lo que reduce el poder de negociación de Caracas para mantener los envíos. Comerciantes afirman que Petróleos de Venezuela, sociedad anónima, debió bajar precios, con descuentos sobre el Brent que duplican los de hace un año. Petróleos de Venezuela, sociedad anónima, carece de poder de negociación, dijo un comerciante, ya que los transportistas piden más compensación por los riesgos de cargar cerca de puertos venezolanos con buques militares estadounidenses. Vladimir Rubinsky dijo al Wall Street Journal
que Rusia no apoyará más a Maduro. Según Reuters, tras las sanciones, el petróleo venezolano se envió vía la filial suiza de Rosneft. Se transfirió el crudo entre barcos para ocultar su origen venezolano antes de llegar a puertos chinos. Entre julio y diciembre de 2020, Reuters reportó que 18 petroleros entregaron casi 197 millones de barriles de crudo venezolano reetiquetado a China. La gigante estatal rusa de energía, Rosneft, se volvió central en este esfuerzo, formando múltiples empresas conjuntas con Petróleos de Venezuela, sociedad anónima en varios campos de petróleo y gas. Rosneft limitó su propiedad al 40% en la mayoría de los proyectos, una medida que Moscú presentó como respeto a la soberanía petrolera de Venezuela y una asociación en lugar de dominación. Incluso cuando la influencia rusa se profundizó en las últimas semanas, los compradores chinos mostraron poco interés en el crudo insignia Marais de Venezuela, incluso con descuentos de $14 por barril por debajo del Brent. Mientras que otro cargamento para entrega a principios de 2026 supuestamente se vendió a $15 por debajo del Brent, a fines del año pasado, los descuentos iban de $5 a $8 por barril. Esta dinámica está limitando cada vez más las opciones de supervivencia a largo plazo de Maduro, en vez de ayudar a Venezuela. El crudo venezolano sancionado por Estados Unidos compite con la industria petrolera rusa, también sancionada y dirigida a los mismos compradores, especialmente China. Y estos son malas noticias para Venezuela. Este patrón se vio en la reciente guerra de 12 días entre Irán e Israel, cuando Moscú y Pekín dieron apoyo diplomático, pero se mantuvieron al margen incluso tras los ataques de Estados Unidos a instalaciones nucleares iraníes. China y Rusia priorizan acuerdos diplomáticos y comerciales con Trump, lo que reduce su incentivo para gastar capital político. En un enfrentamiento por Venezuela, abandonada por sus aliados y bajo fuerte presión de Estados Unidos, al fin vio un rayo de esperanza. La flota fantasma oculta su identidad con banderas y nombres falsos. Petroleros próximos al retiro suelen repintarse, registrarse de nuevo y usar transpondedores alterados para falsear su ubicación. Estos barcos cargan petróleo en Venezuela y luego continúan su viaje, a veces transfiriendo la carga a otros barcos en alta mar, una práctica que conlleva graves riesgos ambientales. El petróleo suele llegar a Malasia, donde recibe identidad malaya antes de enviarse a China. Esta red clandestina ha sido fundamental para sostener la economía negra de Venezuela y, por extensión, la supervivencia de Maduro. Recientemente, las fuerzas estadounidenses han intervenido este sistema. En noviembre de 2025, el petrolero ruso Seahorse, de la flota sancionada, regresó tras ser bloqueado por un buque de guerra estadounidense en ruta a Venezuela. Bloomberg informó el 13 de noviembre de 2025 que el petrolero llevaba combustible a Venezuela cuando lo interceptó el destructor United States Ship Stockdale. La embarcación rusa entonces cambió de rumbo y se dirigió hacia Cuba, mientras que el buque de guerra estadounidense navegó cerca de las aguas territoriales venezolanas hacia Puerto Rico. Desde entonces, el Seahorse ha intentado acercarse a Venezuela 2 veces, pero se ha retirado ambas, quedando en el Mar Caribe. Tras las nuevas medidas de Estados Unidos, la Corporación Nacional de Petróleo de China, uno de los mayores compradores de petróleos de Venezuela, sociedad anónima, incluso después de que sanciones anteriores cancelaran abruptamente las cargas de petróleo venezolano. La administración de Trump ahora apunta tanto a entidades venezolanas como a empresas extranjeras que negocian con Petróleos de Venezuela, sociedad anónima, amenazando con confiscar cualquier activo que tuvieran dentro de Estados Unidos. En diciembre de 2025, fuerzas estadounidenses descendieron de helicópteros sobre un buque tanque tras meses de acumulación militar en el Caribe, y fue inmediatamente condenada por el gobierno venezolano como un robo descarado y un acto de piratería internacional. Pero el objetivo de la administración de Trump va más allá de una incautación. Francisco J. Minaldi, experto en energía de la Universidad Rice, afirma que el Skipper, un superpetrolero de 20 años con capacidad para casi 2 millones de barriles, probablemente tenía un destino. No para Cuba, como dijo Washington, sino para China, pues barcos así rara vez se usan en rutas cortas del Caribe. El barco fue sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en 2022 por transportar petróleo iraní prohibido y antes estuvo ligado a una red de contrabando de petróleo rusa. Los funcionarios venezolanos señalaron que la incautación fue inédita. Aunque antes se incautaron petroleros iraníes, es la primera vez que ocurre con un buque que sale de Venezuela con tripulación venezolana. La Casa Blanca ha señalado que tiene la intención de incautar no solo la carga, sino también el barco en sí. Esto es una gran pérdida financiera para la empresa. Aunque en un contrato de libre a bordo recae en el comprador, el impacto general es claro. Esta medida aumenta la presión de Estados Unidos.
Reuters reporta que unos 30 petroleros cerca de Venezuela integran una flota fantasma que transporta petróleo desde ese país. Rusia e Irán también están bajo sanciones. Todo este despliegue en el Caribe comenzó en agosto de 2025, cuando la Casa Blanca tomó una medida dramática y sin precedentes. Duplican la recompensa a 50 millones por información que lleve al arresto de Nicolás Maduro, acusado de ser uno de los principales narcotraficantes del mundo. Donald Trump, presidente de Estados Unidos y crítico de Maduro, tomó esta medida tras volver al cargo en enero después de las elecciones en Venezuela, ampliamente condenado por manipular votos y rechazado internacionalmente. La fiscal general Pam Bondi informó que Estados Unidos aumentó la recompensa de 25 millones, señalando que Maduro participaba directamente en grandes operaciones de narcotráfico. Funcionarios estadounidenses confirmaron el despliegue de fuerzas aéreas y navales en la región, incluyendo un submarino nuclear y aviones de vigilancia, lo que indica una fuerte escalada de presión. Junto con el aumento militar, desde entonces se ha expandido para incluir portaaviones, destructores de misiles guiados y barcos de asalto anfibio capaces de desembarcar a miles de tropas. Las fuerzas estadounidenses afirman que no solo se enfocan en el petróleo, sino también en cárteles de drogas con rutas marítimas ilegales. Imágenes satelitales y rastreo de barcos detectaron al menos 9 embarcaciones militares de Estados Unidos en la región recientemente. El United States Ship General R. Ford, el portaaviones más grande del mundo, fue visto cerca de un puerto en las Islas Vírgenes de Estados Unidos el 4 de diciembre, a unas 600 millas de Venezuela, tras operar antes a 125 millas al sur de Puerto Rico. A mediados de noviembre, los medios identificaron 8 embarcaciones estadounidenses más, como el motor vessel Ocean Trader y naves anfibias clase Antonio de la United States Ship. El barco más cercano a Venezuela era un crucero lanzamisiles Ticonderoga, visto a solo 15 millas de la costa. Imágenes satelitales muestran actividad naval continua de Estados Unidos en las últimas 2 semanas ante el aumento de tensiones. Este despliegue sigue a ataques aéreos de Estados Unidos contra supuestas embarcaciones de contrabando en el Caribe y Pacífico Oriental, que según la administración Trump buscan interrumpir redes de tráfico. Desde septiembre, fuerzas estadounidenses han hecho al menos 22 ataques en aguas internacionales. El más reciente dejó 4 muertos, el 4 de diciembre de 2025, aumentando la especulación sobre una posible acción militar contra Venezuela. La razón principal es que Estados Unidos ha comenzado a tomar medidas más serias y coordinadas, debilitando gradualmente los vínculos de Venezuela con Rusia, China e Irán. Venezuela no puede enfrentarse sola a Estados Unidos, pues carece de fuerza militar y tecnología avanzada. Según el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana tiene unos 123.000 efectivos, 63.000 en el ejército, 25.500 en la Armada, 11.500 en la Fuerza Aérea, 23.000 en la Guardia Nacional y 8.000 reservistas. Además, el gobierno puede movilizar la Milicia Bolivariana, una fuerza de reserva civil creada bajo Hugo Chávez. Casi todo el equipo militar de Venezuela proviene de Rusia, Irán o China. Esto fue cuando todos ellos apoyaban activamente a Venezuela, pero ya sabes, los tiempos han cambiado. Cuando los principales aliados de Venezuela apenas apoyaban a Maduro. Estados Unidos endureció restricciones y aumentó la presión nacional. Washington cerró casi todo el espacio aéreo venezolano tras la advertencia de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos a las aerolíneas por el aumento de riesgos de seguridad y actividad militar. 6 aerolíneas principales responsables de muchos viajes a Sudamérica suspendieron vuelos a Venezuela. Caracas respondió molesta, revocó los derechos de la aerolínea y los acusó de apoyar el terrorismo de Estado promovido por Estados Unidos. El tráfico aéreo restringido y los ataques de Estados Unidos a barcos vinculados a Venezuela aislaron más al país y permitieron a Estados Unidos controlar operaciones marítimas y aéreas. Este aislamiento también dañó la última esperanza de Venezuela, el turismo ruso. Vacacionistas rusos fueron redirigidos de resorts en Venezuela a Cuba por preocupaciones de seguridad aérea tras el aumento militar estadounidense. Turistas en Venezuela fueron informados que serían evacuados al finalizar sus vacaciones en vuelos especiales. El mayor golpe para Maduro llegó cuando Estados Unidos designó oficialmente al Cártel de los Solos, una organización que según ellos está directamente vinculada a él, como una organización terrorista. Este término, el Cártel de los Soles, se ha utilizado desde la década de los 90 para describir a altos oficiales militares venezolanos acusados de enriquecerse mediante el narcotráfico. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso nuevas sanciones a familiares de Maduro y redes marítimas que ayudan en exportaciones de petróleo venezolano. Washington impuso sanciones a 3 sobrinos políticos de Nicolás Maduro,
6 petroleros venezolanos y empresas navieras relacionadas, reforzando la presión sobre el régimen. Estas medidas impiden que los sancionados accedan a propiedades o activos financieros en Estados Unidos, como cuentas bancarias, bienes raíces o fondos en su sistema financiero. Empresas o ciudadanos estadounidenses que negocien con entidades sancionadas se arriesgan a sanciones y acciones legales. Las sanciones incluyen a empresas con 50% o más de propiedad directa o indirecta de personas bloqueadas, aunque no estén nombradas. Además de los narcosobrinos, Frankie Flores, Carlos Flores e Efraín Campo, Estados Unidos sancionó al empresario panameño Ramón Carratero, implicado en envíos de petróleo y negocios con Maduro. Chevron es el único productor de petróleo estadounidense activo en Venezuela, operando con una licencia especial otorgada en 2022 y extendida por la administración de Trump. En asociación con Petróleos de Venezuela, sociedad anónima, Chevron representa aproximadamente una quinta parte de la producción oficial de petróleo de Venezuela y aumentó los envíos de alrededor de 128,000 barriles por día en octubre a aproximadamente 150,000 barriles por día en el mes siguiente. Mientras intenta recuperar miles de millones de dólares que Petróleos de Venezuela, sociedad anónima, le debe y evitar embargos de propiedades. Mientras tanto, después de desplegar un portaaviones en el Caribe y llevar a cabo una serie de ataques mortales contra cárteles de drogas, Trump también ha advertido que el narcotráfico venezolano por tierra podría ser atacado pronto. La Casa Blanca presenta estas acciones como necesarias para frenar el flujo de drogas ilegales a Estados Unidos. Muchos observadores políticos creen que el objetivo más amplio es sacar a Nicolás Maduro del poder. Esto ha generado debate entre analistas sobre si Nicolás Maduro tendrá que entregar el poder o enfrentará a Estados Unidos, pese a no tener apoyo militar fuerte de Rusia y China.